Y para continuar con nuestro diplomado tenemos el gusto de recibir a un invitado con una amplia trayectoria en el ámbito jurídico, académico y por supuesto en materia de derechos humanos. El día de hoy nos acompaña el doctor José Antonio Serrano Morán, licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Nayarit, especialista y maestro en mediación y negociación, maestro en ciencias penales y doctor en Derecho y mediación y negociación. Su trayectoria dentro de la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos para el Estado de Nayarit es también destacada. Se desempeñó como secretario ejecutivo de esta comisión de 2019 a 2022 y anteriormente de 2015 a 2022 participó como capacitador de autoridades municipales, estatales y federales. En el ámbito académico, es docente e investigador de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Nayarit, donde además fue coordinador de los programas de maestría de la Unidad Académica de Derecho. Cuenta con reconocimiento de perfil deseable PRODEP y es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1. También cuenta con certificaciones como mediador privado por el Instituto de Justicia Alternativa del Estado de Jalisco, mediador privado en materia administrativa por el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, así como certificación internacional como cibermediador por el ICODER y como docente por el Instituto Internacional de Prácticas Restaurativas. Es autor de diversos artículos y capítulos de libros sobre derechos humanos y justicia alternativa, y además ha participado como ponente en congresos, coloquios y asambleas nacionales e internacionales. Damas y caballeros, damos la bienvenida al doctor en Derecho, José Antonio Serrano Morán. El día de hoy nos acompaña el doctor José Antonio Serrano. Ahí está. Buenos días. Bien, antes que nada agradecer la inmerecida presentación, agradecer la invitación a la Comisión de Defensa de Derechos Humanos para el Estado de Nayarit, al secretario ejecutivo, el licenciado Abel, por favor, agradezcale también al presidente de la comisión, al doctor Carlos Alberto, por la invitación, subsecretario de Derechos Humanos, gracias por estar acá, subsecretaria también de nuestro gobierno del Estado, por favor, agradezcan todos estos esfuerzos a nuestras autoridades y nuestros representantes. Bien, y agradecer a ustedes, a todas y a todos ustedes que están acá, que no es fácil, no es sencillo, entiendo que vienen de diferentes puntos del Estado, no todos son de aquí de Tepic, ¿cierto? Todos son servidores públicos, ¿sí? Diferentes áreas, imagino, no creo que haya una con tanta gente, pero luego entonces eso enriquece el diálogo. La verdad es que yo siempre he estado acostumbrado a que las ponencias se convierten en pláticas. ¿Sí? Siempre se me ha hecho, será porque sigo mucho la filosofía del anarquista metodológico, ¿no? De Feyerabend. Entonces siempre he creído que es más nutritivo, sobre todo en temas como estos, la retroalimentación del que está el día a día llevando a cabo la actividad, ¿no? Porque una cosa es lo que el manual nos puede decir, el libro, el autor, el artículo, el protocolo, que está muy bien elaborado, que tiene un respaldo científico, metodológico, pero luego viene la realidad. Luego viene lo ontológico, ¿no? El ser, lo que realmente sucede. Y ahí es donde encontramos la verdadera riqueza de este tipo de eventos. ¿Sí? No solamente de lo que sus ponentes lleguen y les platiquen, que eso ya en sí mismo es enriquecedor, sino de lo que el resto de los que estamos aquí aportamos desde nuestra vivencia. Y eso es lo que yo quisiera exaltar el día de hoy y que en eso nos enfoquemos, ¿sí? Así que me disculparán si durante la plática empezamos a interactuar o dialogar de manera directa con alguno de ustedes o quien guste de manera voluntaria y no tan voluntaria también. ¿Sale? Bien, pues el tema entonces que nos trae el día de hoy aquí, que nos reúne como servidores públicos, no es otro más que los derechos de las personas privadas de la libertad, los PPL, que ahora le cambiaron el nombre a PPL y aparentemente con eso ya mejoraron los derechos de todos. Y le cambiaron el nombre a las celdas y las pusieron estancias y entonces crecieron, ¿no? Y ahora ya son más bonitas y ya son más dignas y está bien,
La nomenclatura es importante, pero no es lo más importante. La lucha no está ahí. No nos confundamos. La lucha no está en las palabras, ¿sale? Es como si yo le digo a la arquitecta, pero no le subo y no le pago lo mismo que el arquitecto, ¿no? Digo, se me ocurrió por estar aquí, no sé por qué. ¿Qué son los PPLs? Para empezar, ¿ustedes qué ideología tienen en materia de derechos humanos? Pero dos específicas. ¿Ustedes son universalistas o son relativistas? ¿A qué voy con esto? ¿Ustedes creen que los derechos humanos deben de ser para todas las personas sin excepción? Levante la mano, por favor. Vamos a empezar con la dinámica. Sí, universales, que sean universales. Sí, sí. La disidencia, bien, perfecto. ¿Quién cree que los derechos humanos deben de ser todos, pero no para todos? ¿Alguien más? Vamos. Sí. Eso quiere decir que sí. Bien. ¿Habrá algún grupo social al que no le debemos de dar todos los derechos humanos que al resto de la población? ¿Quién? ¿A qué grupo? En lo particular, sí. A los PPLs. Y esta idea no es nueva. Esta idea está difundida profundamente. Ojo, en el mundo no hay una sola idea sobre derechos humanos y esto hay que tenerlo muy claro. Esto que nosotros les venimos a contar y a platicar es una idea occidentalizada de los derechos humanos. Es nuestra versión de los derechos humanos, pero no es la misma versión en todo el mundo. En otras regiones de este mundo existe una idea del relativismo, es decir, no es necesario todos los derechos para todas las personas, dependerá de tu actuar, dependerá de tu manera de interactuar, etcétera, etcétera. O sea, los vamos a condicionar. ¿En nuestro sistema jurídico se condicionan los derechos humanos? Sí. Ojo, todos los derechos humanos tienen límites y están condicionados, todos. No hay uno que no. Hasta el de la vida. ¿Tú puedes privar de la vida a alguien sin tener responsabilidad jurídica por ello? Sí, sí hay escenarios. Algunos le llaman, sobre todo para servidores públicos encargados de hacer cumplir la ley, legítima defensa, sobre todo en ellos. Sí. Pero, por ejemplo, ¿al no nato se le puede privar de la vida? Sí, y le llaman derecho de elección sobre el cuerpo y la vida de la mujer, bla, bla. O sea, todos los derechos humanos tienen límites, están limitados. Y deben de estar limitados, porque si no entonces se volverían anárquicos. Es decir, mi derecho humano por encima del tuyo porque el mío es más importante. Y cada quien va a pelear por el propio. Esa era la crítica que le hacían a la Declaración Universal, a la Declaración Francesa de los Derechos del Hombre, que era individualista. Era, yo tengo derechos humanos, pero no era, nosotros tenemos derechos humanos. Entonces, a la hora de ponernos a convivir unos con otros desde la idea de que el yo es el más importante, el nosotros salió perdiendo. Y ahí es donde empezamos a chocar. Oye, pero a mí me dijeron toda la vida que yo soy importante. Sí, pero a mí me dijeron que yo también. Y dentro de los derechos humanos no hay una jerarquía. Ese es el problema. No hay una pirámide jerárquica. No es como la pirámide de Kelsen, ¿no? Y la jerarquía de las normas. En los derechos humanos no funciona así. No es el derecho a la vida y luego todos los demás en escalón. Todos valen lo mismo. Entonces, a la hora que chocan dos o más, ¿a quién le vamos a dar el gane? Porque valen lo mismo. Bueno, en el 2011 implementamos principios de interpretación para más o menos resolver esta situación. No nos vamos a meter ese tema porque no los quiero desviar de lo que queremos platicar el día de hoy, pero créanme que ni siquiera la Suprema Corte de Justicia se pone de acuerdo en cómo le vamos a hacer. Pero bien, lo que sí les puedo decir es que debe de haber una ponderación de derechos y ustedes tienen que justificar por qué le van a restringir a alguien un derecho. La única justificación es que le están protegiendo a otro u otros al mismo nivel otro derecho humano. Si no, esa restricción no es válida. ¿Sí?
Se tiene que interpretar desde el mismo sentir de los derechos humanos, no desde un derecho procesal, no desde un derecho subjetivo. ¿Sale? Bien. Entonces, esta idea de que los derechos humanos no deben de ser para todos, específicamente para estas personas, ¿de dónde surge? ¿Por qué lo creemos así? ¿O por qué es una idea difundida? Porque hay un hartazgo del delito. Eso es de entrada. Creemos que el reencrudecimiento de las penas y del sistema penitenciario en sí mismo va a lograr bajar los índices de delincuencia. Y eso no es cierto. Eso, discúlpeme, pero ya se demostró que no funciona. Ni siquiera la pena de muerte baja los índices de delincuencia, de incidencia y reincidencia del delito. No logra hacerlo. Porque ¿cuál era la función del derecho penal? La tarea que el Estado le dio al derecho penal es la prevención especial y la prevención general. Esa es la tarea que el Estado le dio. Y le dijo, tú, derecho penal, me vas a servir a mi Estado. Primero, prevención general, para que quien nunca haya cometido un delito, no lo cometa. Y prevención especial, para quien ya cometió uno, no vuelva a cometer otro. Para eso te quiero a ti. ¿A través de qué? Preguntaría el derecho penal, pero ¿y cómo lo voy a hacer? Bueno, las herramientas que te voy a dar son el temor. ¿El temor a qué? El temor a la sanción. Y ahora parece que se le agregó y el temor al lugar en donde vas a pasar esa pena. Porque a lo mejor por eso no nos esforzamos tanto en mejorar las condiciones. Porque el chiste es que sufran, ¿no? Porque si no, entonces ¿cómo le voy a generar temor? Vamos a ver si eso es cierto. Empecemos. ¿Qué nos dice? Bueno, no se ve, aquí. La privación de la libertad no suspende la dignidad humana. Y acuérdense, el pilar de los derechos humanos es la dignidad. Esto no lo digo yo, lo dice la Suprema Corte de Justicia de la Nación. ¿Pero qué es la dignidad? ¿Qué es ser digno? Una persona digna. Es más fácil. Ustedes tienen dignidad. Son personas dignas. Nunca la han perdido, intercambiado, una posada. No sé. ¿No? Sin comentarios. Ok, continuemos. No es esa dignidad a la que me refiero, sino al respeto irrestricto que todos deberemos de tener por el simple hecho de ser humanos. Esta es la idea que nos venden, que tenemos implementada en la Constitución mexicana el día de hoy. ¿Sale? Es esa idea, es porque la propia Constitución es de la idea del universalismo. Ahí nos dice, todos los derechos humanos son universales. Punto, se acabó. Y entonces tenemos que trabajar bajo esa premisa, que son universales. Y si son universales, entonces no importa cómo te llames, qué hayas hecho, qué no hayas hecho, etcétera, etcétera. Tienes los mismos derechos. Y si se fijan el sistema, ¿cómo se llama? Sistema de reinserción social. Ha evolucionado. O sea, rehabilitación, antes tenía otros nombres. Pero la palabra reinserción conlleva demasiado trabajo. ¿Cómo logras reinsertar una persona? ¿O a qué referimos con reinsertarla? Compurga tu sentencia y salte y que te vaya bien. ¿Eso es reinsertar? En términos técnicos, a lo mejor en términos simples sí, pero en términos técnicos no. Sí. Por eso nos dice, ¿cuál es entonces el pilar del sistema de reinserción? La dignidad humana. Partamos de ese punto. Oye, es que los delincuentes se pasan. Oye, es que el delito ya está en sus nubes. Oye, sí, pero eso no tiene nada que ver con el sistema que estás aplicando el día de hoy. El problema es que a los funcionarios encargados o funcionarios penitenciarios, muchos de ellos, y lo digo con conocimiento de causa porque me tocó a mí ir y capacitar durante 5 o 6 años consecutivos a los funcionarios del Rincón, del Ceferezo número 4 del Noroeste. Y créame que a gran parte de ellos no los moví ni 1 centímetro. Pero más adelante les digo por qué. ¿Sí? Es un tema también cultural. Es un tema también personal.
Ojo con esto, no solamente los PPL son personas, también los que están a cargo de su seguridad lo son. Y también tienen idiosincrasias, filias y fobias. Y eso a veces choca con la naturaleza de la institución en donde estás trabajando. Ahorita vamos a llegar a ese punto. Bien, entonces, la esencia de los centros de reinserción consiste no en la privación de la libertad, sino en la rehabilitación y reinserción de la persona privada de la libertad. Y la tarea de las autoridades del centro es asegurar que se implemente de manera que no sea más restrictiva de lo necesario. Es como las medidas cautelares, ¿cierto? ¿Quién de aquí es de los juzgados o sistema penal? ¿Nadie? ¿Defensoría? ¿No? Muy bien. ¿De dónde, así a grandes rasgos, de dónde nos acompañan? Digo, perdón que lo preguntes, no tengo la lista de las instituciones. Educación, mira qué interesante. Seguridad pública. Desarrollo sustentable. Gracias. Salud. ¿Qué más? DIF estatal. Dígase. El CIPA. Ok. Todos los compañeros son de ahí. Perfecto, perfecto. Curioso que usted haya dicho que no. A eso vamos a llegar ahorita un momento. Y así, sucesivamente. Bien. ¿Por allá? Desarrollo sustentable y, compañeros. ¿Universidad de dónde? Las UTs también con tu compañero. Perfecto. Bien. ¿Por qué les preguntaba yo esto? Sí, lo de las medidas cautelares. Sí, eso me pasa seguido, así que jálenme para atrás. Las medidas cautelares. Se supone que ¿cuál medida cautelar le debes aplicar a la persona que está imputada? Una, la que garantice los objetivos a los que tienes, que es que no se extraiga de la acción de la justicia, que no amedrente, que no entorpezca el procedimiento, pero de los 15 medidas cautelares o más que tiene el Código Nacional, ¿cuál debemos de implementarle? La menos lesiva. Acuérdense que hay un principio en nuestra Constitución que se llama principio pro persona o pro homine, que establece que le debemos de aplicar o interpretar la norma o elección de norma de manera que menos lesione o más beneficie cuando se trate de beneficiar a las personas. Esa es la teoría. Ese es el deber ser. Eso dice la Constitución y las leyes. Igual pasa acá. ¿De qué manera nos debemos de comportar con los PPLs? ¿O qué manera debemos de organizar el centro? De la manera que menos lesione. Porque la idea es que los queremos de regreso en la sociedad de manera proactiva. No es como que los queremos aislar y ya no los queremos ver. Y desde ahí parte el tema en donde nos estamos confundiendo. Un rápido diagnóstico actual de la población penitenciaria en México, muy someramente, datos de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y del propio órgano administrativo desconcentrado que tienen, que se encarga del sistema penitenciario en este país. A grandes rasgos, ha aumentado. ¿Por qué? Porque mucho tiene que ver no tanto con el delito, sino con el sistema de justicia. Si ahora lo que impera es la prisión preventiva oficiosa, ¿a dónde cree que van a parar los que están en prisión preventiva oficiosa? Al mismo lugar que van a parar los que ya están sentenciados. Y disparamos entonces todo. Y todo nos cuesta. Hay que tener en mente algo bien curioso, ¿eh? ¿Han escuchado hablar de la biopolítica de Foucault? De la cual se desprende la necropolítica. Fíjense bien, es una idea interesante. Es el poder o el control desde el poder a través de lo biológico, de la salud y del cuerpo. Por ejemplo, temas como quién nace y quién no nace. Quién muere y quién no muere. ¿A qué voy con todo esto? ¿A quién metemos a la cárcel y a quién no? ¿Nos conviene como Estado? Fíjense bien, ¿qué sale más caro? Dejar que un bebé nazca, al cual le tengo yo Estado que garantizar alimento, educación, vestido, recreación, trabajo, después porque va a crecer, pensión, porque se va a pensionar y se va a reproducir y va a seguir el ciclo. O que no nazca.
Económicamente, ¿qué sale más barato? Pero no les puedo decir no nazca, ¿verdad? ¿Qué tengo que hacer? La libertad dice, no la puedes arrancar porque la gente va a pelear por ella. Te la tienen que dar. Para quitarla, tiene que ser voluntaria. Entonces, genero una idea. ¿Cuál es la idea? La idea de que las mujeres tienen derecho a decidir cuándo y cómo ser madres. Hasta ahí vamos bien. Es una idea. Pero la idea tiene un trasfondo. ¿Cuál? Necropolítica. ¿Qué me sale más barato? Y entonces ya no se las estoy quitando. Están peleando para ahorrarme dinero. Digo, por si pensaban que en las mantas y las pancartas venían realmente de manos sociales. Todo tiene una agenda. Bienvenidos a los derechos humanos, ¿no? Bien, lo mismo pasa en el sistema penitenciario. ¿Quién sí, quién no? ¿En qué medida les damos y en qué no? ¿Cómo me beneficiaría? ¿Me sirve más meterlos a la cárcel o me sirve más dejarlos afuera? ¿Qué me sirve más? Esa es la pregunta que se hacen. No es cómo los protejo más. Y ese es el problema. O sea, el centro de la discusión real de todo esto no son los derechos humanos. Al menos no desde lo estadual. Porque entendemos que son administradores. Y la administración tiene que funcionar. Y se tiene que sostener. Y tiene que dejar de ser romántica. Y en un punto se vuelve fría. La entonces presidenta del Fondo Monetario Internacional dijo, se tiene que morir el 60% de la población de adultos mayores para poder ser sustentables. Lo dijo abiertamente en un foro. Así. ¿Sí? Lo mismo nos pasa acá. Vamos a llegar a esto. ¿Cuál es el marco normativo que rige a grandes rasgos el sistema o el derecho penitenciario o el sistema de reinserción social? Obviamente que si no viene en la Constitución no vale. Artículo 18 de nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos nos dice cómo debe de ser, abre las puertas para los derechos humanos dentro del centro de reinserción, y así es como dice la Constitución que se debe de aplicar. Y como así lo dice la Constitución, nosotros no tenemos otra cosa más que obedecer. Al menos si quieres seguir viviendo en este país, ¿no? ¿No te gusta? Hay más países con otras leyes. Segundo, hay legisladores que pueden modificar la Constitución, pues, pero va a estar más complicado. Creo que es más sencillo cambiarse de país. Segundo, una ley nacional, la Ley Nacional de Ejecución Penal. ¿Cuál es la diferencia? Y ustedes han visto que hay leyes que se llaman leyes nacionales y otras leyes generales y otras leyes federales. ¿Son lo mismo? ¿O por qué una se llama nacional, una se llama general y otra se llama federal? Por gusto, porque se ve más bonito. Ustedes como servidores públicos deben de saber esta diferenciación. No son abogados todos o abogadas todas, pero sí viven a través de un principio del servicio público que se llama principio de legalidad. Para saber qué norma aplicar, deben de saber y conocer de competencias. Entonces, muy rápido, esto es un paréntesis dentro de la plática. Va a haber examen al final. Ley nacional, ley general y ley federal. ¿Cuál será la diferencia? Yo sé que los compañeros de la Comisión de Derechos Humanos lo saben. No los quiero meter porque no quiero que se luzcan ellos. Quiero que se luzcan ustedes, ¿no? La ley nacional aplica ¿en dónde? En todo el país. Perfecto. La ley general aplica ¿en dónde? Otra vez. ¿En dónde? ¿En todo el mundo? No, sería complicado porque ojalá y le pudiéramos aplicar nuestras leyes al mundo entero. La ley general tiene que bajarse a los estados. Las leyes generales tendrán que tener una ley estatal, bajar al estado, y las leyes federales se aplican a nivel federal. O sea, solo con autoridades de ese tipo. Es correcto. Ok. Y la ley nacional no es todóloga.
Claro. La Ley Nacional de Ejecución Penal. No. Es pregunta, es para que todos convivamos. Y luego me estoy tardando, luego me tardo de más. No, hay que seguir. Bien. Básicamente, así como lo comentaban hace un momento, ¿no? Todos tienen razón en un porcentaje. Las leyes nacionales, al igual que la ley general, aplica en todo el país. O sea, hasta ahí no hay ningún problema. ¿Cuál es la diferencia? La ley general no es celosa. La ley general le permite a las entidades federativas legislar sobre el mismo tema. ¿Ok? Ley General de Salud, Ley Estatal de Salud de Nayarit. ¿Se permite? Sí, porque la ley general no es celosa. Está bien. ¿Cuál es el único reclamo que te hago? No contravengas lo que la ley general ya dice. Oye, yo soy michoacano, yo soy Nayarit, y yo no tengo sobre ese tema que hay una ley general, una ley estatal. ¿Tengo que tenerla? No. Si no quieres, no. Si no crees que se ocupe, no. ¿Cuál te va a aplicar? La ley general. Esa será tu ley sobre ese tema. Pero si hay cuestiones específicas que la ley general, por ser general, no las maneja, crea tu propia norma basándote en esta general. Punto. Sobre el mismo tema. Ok, perfecto. ¿Le sigue aplicando a todo el país? Le sigue aplicando a todo el país. Y la ley nacional es muy celosa. Es todo lo contrario. ¿Dónde aplica? En todo el país también. Pero no permite que nada ni nadie legisle sobre el mismo tema. Es esta ley y esta ley solo para todo el país. Ley Nacional de Ejecución Penal, solo es esa ley en materia de ejecución penal para todo el país. Ninguna entidad federativa puede legislar sobre esto, porque ya hay una ley nacional. Código Nacional de Procedimientos Penales. ¿Qué sucedió con los códigos procesales penales de las entidades federativas? Se abrogaron. ¿Por qué? Porque crearon un código nacional. ¿Sí? Se viene el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares vigente, va a entrar en vigor, bueno, ya entró en vigor, pero nos dio de plazo hasta abril del 2027. ¿Qué va a pasar en abril del 2027? Se van a abrogar todos los códigos procesales civiles de las entidades federativas, porque ya entró en vigor hasta el último día del Código Nacional. ¿Se entiende la diferencia? Ese es el tema. Entonces, la ley nacional, ¿cuántas más va a haber sobre este tema en el país? Ninguna, solo esta, ¿sí? Hasta que la quieran cambiar. ¿Competencia de quién? Congreso de la Unión exclusivamente. ¿Va? Bien. Y ustedes tienen un órgano, digo ustedes, los encargados de los sistemas penitenciarios, tienen un órgano de administración desconcentrado, bla, 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 del sistema de reinserción o prevención y reinserción social. ¿Sí? Y ese es el que manda las políticas públicas, o las baja, mejor dicho, al resto de las entidades federativas. Ese es básicamente el organigrama que se maneja. Debemos de conocerlo, sí, para saber qué se puede y qué no se puede hacer en esta materia. Esa es tu cancha, esas son tus reglas de juego, por decirlo de alguna manera. ¿Va? Bien. Artículo 18. La política penitenciaria nos dice ha cambiado de paradigma. Primero era un castigo, después una disuasión, después habla de rehabilitación y reinserción. ¿Sí? Es decir, no queremos castigar a nadie. Ese ya no es el objetivo de meter a la cárcel a una persona. Queremos ver qué elemento está siendo necesario para que tú puedas trabajar y actuar de manera proactiva en sociedad. ¿Suena sencillo? ¿Suena sencillo? ¿Lo es? No. Porque tenemos que meternos a temas de individualización. Y ahorita vamos a ver esa situación. Primer derecho que vamos a ver de las personas privadas de la libertad. Derecho a la integridad física y moral. ¿Cómo deberíamos de tratarlos a las personas privadas de la libertad? Digno, humano, uno que otro azote por ahí. No. Nomás para aprender. ¿No? No. Con respeto a su dignidad, sin entender del todo qué es dignidad, ¿no? Porque todavía estamos ahí medio ambiguos. ¿Qué más? Digo, porque, bueno, la verdad es que omití algunos videos, porque qué necesidad.
Que la gente luego aplaudía en los foros cuando veía la tortura a los internos. Y dije, no hay necesidad, hay que continuar. Primer elemento, la prohibición de la tortura. ¿Qué es torturar? Provocar un daño. ¿Okay? Fíjense bien, hay dos figuras que se parecen mucho. Tortura y tratos y penas crueles, inhumanos y degradantes. Son dos figuras diferentes, pero se parecen mucho. Casi tienen solamente dos elementos que los diferencian. Ustedes como servidores públicos, obvio los conocen. ¿Cuáles son? Ese es uno. Para que sea tortura técnicamente, ¿qué tiene que haber? Tres elementos. Uno, dijo ya el licenciado. ¿Ok? O sea, no puede ser preterintencional, como cuando antes existía la preterintencionalidad, ¿se acuerda? No puede ser, es que me caí y lo aventé y se cayó. Y se golpeó. Yo te voy a poner un ejemplo de eso. ¿Qué le digo? Yo también leía los informes que nos mandaban. Había una vez, les voy a contar una anécdota muy rápido. También eso me pasa mucho. Empiezo a remembrar situaciones. Una vez detuvieron a una persona, ¿no? Por X o Y. La extinta policía Nayarit. Y ellos siempre cuando detenían a alguien y se quejaban de ellos negaban el acto y decían que habían sido los de la investigadora o los de la preventiva y le echaban la bolita y como que era una indicación. Hasta que una vez en esa situación sí dijeron, sí, nosotros detuvimos. La persona llegó y era un hematoma completo en sus glúteos. ¿No? Lo habían tableado. La médico legista que anda por aquí le hizo el dictamen médico. Obviamente determinó tortura según el protocolo de Estambul. ¿Sí? Y se le solicitó informe a la autoridad presunta responsable. Y dijeron los de la policía Nayarit, sí lo detuvimos. Dijimos, milagro, dijeron que sí. Y narraron los hechos. Dijeron, en tal hora, tal día, de tal situación, afuera de un bar, por riña detuvimos a una persona, fulana de tal. Ok, perfecto. La detuviste por riña. ¿Y las lesiones que presenta? Aquí están las fotos y la evidencia. Es que eso pasó así. Lo esposamos. Lo subimos a la camioneta, a la parte de atrás de la camioneta, esposado. Y lo sentamos en la parte donde va el guardafango de la llanta. Entonces, del lugar de detención, dicen, a la puesta a disposición, hay muchos topes y muchos pozos. Él se fue golpeando todo el camino y así se hizo las lesiones. Ay, bravo. Sí. Yo le creí, ¿no? Oh. ¿Verdad que me cree? Claro. Sí. Esto pasa, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, primer elemento de tortura. Busca un objetivo. ¿Cuál es el objetivo de la tortura? Hacer, no hacer, decir, no decir, amedrentar, intimidar. Busca algo. Tiene un objetivo el por qué lo estoy haciendo. Segundo elemento, hay una afectación de carácter físico y o psicológico, porque no solamente se tortura a través de elementos físicos. Y ahí también hay situaciones cáusticas, y también aquí había varios ejemplos, pero no quería yo tampoco hacer un curso de cómo torturar, ¿no? Pero, luego les platico otra, más adelante. Y último elemento y más importante tal vez para poder determinarlo y complicado a veces, ¿cuál será? ¿Cuál? Exacto. ¿Cuál es la característica que debe de tener? En aquiescencia o contubernio. Exacto. Que de quien venga o se permita o se ordene ese actuar sea un servidor público en carácter de autoridad. ¿Sale? Esos son los tres elementos para determinar entonces que sí es tortura. El resto, que le falte alguno, será lesiones o tratos crueles, inhumanos y degradantes o cualquier otra figura, pero no técnicamente tortura. ¿Estamos de acuerdo? Bien, por ejemplo, díganme aquí qué fue. Una vez se quejaron de los elementos de la Marina destacamentados en San Blas, que porque habían detenido a una persona y la habían torturado.
Se trasladó el personal de la comisión a San Blas para platicar con la persona. Y los marinos dijeron, pásenle, no hay ningún problema. ¿No? Nosotros no le hemos hecho nada. Cuando se entrevistan con la persona, le dice, ¿qué te pasó? No, pues es que me detuvieron así, sí, y pues me desnudaron y me dejaron toda la noche a la intemperie en donde están los jejenes. Y voltea al marino, nadie lo tocó. Aquí hay muchos jejenes y pues te pican. Deme su mano, señor marino. Gente creativa se ocupa en México como usted. ¿Sí? ¿Eso qué es? ¿Tortura o no? ¿Por qué? Si le picaron los jejenes. Y aunque no, o sea, y aunque no fuera alérgico. No. Ah, no, claro. Pues dijeron, es que ellos dicen, a ver, ¿lo toqué? No. ¿Le grité? No. ¿Lo amenacé? No. ¿Le picaron los jejenes? Pues sí, a mí también me pican, mire. Tenían el objetivo era ese. ¿Que le picaran? Desnudarlo, que le picaran para Esa es la forma. El objetivo del hecho no se sabe. Simplemente lo hicieron así. Pero no sabemos si era para que dijera algo, para que no dijera algo. Técnicamente, entonces, esa figura, ¿los podríamos haber generado una responsabilidad por tortura? ¿Mande? Tratos crueles, inhumanos y o degradantes, más sencillo. ¿Sí? Pero para que vean, o sea, claro, y a otros los enterraban hasta la cabeza en la playa y les pasaban el jeep por encima. Fum, 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 fum. Y a otros, sí, el alambre y la aguja debajo de la uña y luego te levantan el alambre y la aguja para que se levante la uña. Claro, sí. Temas cáusticos también. La del Oxxo también. La bolsa de plástico en la cabeza. Sí. Sí, no, es que la bolsa es del Oxxo. Etcétera. Y hay sin fin de creatividad. La percha del oro. Etcétera. Digo, tortura por posición. No te puedes sentar, ni agachar, ni estirar en el lugar en donde estás recluido. Por pura posición, por pura postura. Las manos elevadas, o sea, etcétera. ¿Sí? Bien, pero digamos, ¿la tortura está justificada? No, es una de las situaciones prohibidas en nuestra Constitución. ¿Sale? Y por ninguna circunstancia se puede aprobar. Ni siquiera en tiempos de guerra, dice la propia Constitución. Ni siquiera en tiempos de guerra la tortura se puede aplicar de manera legal. ¿Sale? En nuestra Constitución existe un listado de derechos, si mal no recuerdo, en el artículo 29, de derechos, de cómo suspender derechos humanos o restringir derechos humanos en un sector de la población o en todo el país. Y también tiene un listado de derechos humanos que no se pueden restringir bajo ninguna circunstancia. Entre ellos entra la tortura. El principio de legalidad, el sistema de justicia, otros, la vida, bla, bla. Esos no se pueden restringir ni por emergencia sanitaria ni nada. ¿Sale? O sea, eliminar como tal. Y la tortura es uno de estos. Ninguna circunstancia, nos dice, puede justificar la tortura ni los malos tratos. Este estándar no es negociable dentro del sistema de reinserción social. Debe capacitarse al personal en métodos no violentos para tratar con personas privadas de la libertad que sean difíciles. Ese es uno de los elementos más importantes. Hay que capacitar en atención a crisis de entrada, en inteligencia emocional, segundo, ¿sí? En lenguaje asertivo y en lenguaje no verbal. Esas son las primeras capacitaciones que yo le daría a personal del centro penitenciario. ¿Por qué? Porque mi idea no es que ellos sean el verdugo de los PPLs, sino la guía de la reinserción social de los PPL. Y dos, no quiero que se me contaminen. Algo que sucede en el Ceferezo. Y aquí es donde les comento esa parte. ¿Por qué durante 5 años o más no pude mover a ninguno de ellos en sus ideas? Sobre todo los del área de seguridad, a los custodios. Porque ellos tenían un problema de índole personal con el propio sistema
que caía en el tema laboral. Por ejemplo, cuando estaba el femenil también pasaba mucho, y el femenil era peor. Terminaste tu jornada de 36 horas, ¿no? Bueno, pues ya me voy a descansar, a ver a mi familia. No, ocupo que te quedes por necesidades del servicio. Esa frase que no dice nada, pero es ocultar el esclavismo moderno. Oye, pero no hemos dormido, no he descansado, no he visto a mi familia. Ah, no, si no quieres no te quedes. Pero mañana recomiendo, como es un centro federal, que te den tu traslado a Chiapas, cuando existía Islas Marías, ¿sí? Durango, ¿verdad? Tamaulipas, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque estás adscrito a todos los centros federales, no solamente a uno, no al de Nayarit. Y era un método de presión laboral, ¿sí? Para explotación laboral. ¿Sí? Y entonces ellos decían, a ver, nosotros que somos los buenos, nadie nos echa la mano. Y tú vienes, y así me lo decían, y tú vienes a decirnos que los delincuentes tienen que caminar en algodones. Estás mal, mijo. Tuve que organizar una plática con ellos de derechos laborales para poder seguir yendo, para que no se durmieran, porque los que tomaban la plática eran los que iban saliendo 8 de la mañana. Sí. Moví el gallinero y me fui, ya no volví. A ver cómo estarán ahorita. Yo espero que bien. En el desempeño de sus funciones, el personal debe actuar siempre en el marco de la ley. Ustedes tienen un referente, que es su legislación. Todo el servidor público que entre a un nuevo trabajo y no lea las normas que le aplican, está trabajando a ciegas. Y se va a ganar, adivinen qué, una bonita responsabilidad. ¿De qué carácter? Ustedes sabrán qué tanto hayan hecho. Administrativa, penal, civil, si es que lesionaron a alguien, no sé, etcétera, etcétera. El personal declarado culpable de torturar o infligir actos de violencia injustificada a la persona privada de la libertad debe ser perseguido y sancionado. La tortura no solamente es una violación a derechos humanos, es también un delito. O sea que no solamente la Comisión de Derechos Humanos te va a abrir una investigación, una carpeta, sino también la Fiscalía. Los dos. ¿Sale? Y entonces cuando te sancionan a ti como servidor público de las dos vías, administrativa y penal, adivina cómo funciona la sanción. Pero primero corre la administrativa. Te inhabilité por 20 años. Ok, corren los... Y te metí a la cárcel 10 años. Primero corre la penal y cuando sales, el día que sales después de esos 10 años, empieza a correr la administrativa. No corren a la par. Ah, pues aquí los 10 días me lo llevo. No. En cuanto sales, ahí empieza el día 1 de tu inhabilitación administrativa. Eso mucha gente no lo sabe. No lo saben. Curioso que no lo sepan porque pues... Fíjense, esa es otra cosa que tenemos de problema. Me cuento en los servidores públicos por la universidad, ¿verdad? Pero que tienen la mayoría de los servidores públicos. Creen que pueden seguir trabajando en el México actual o en el mundo actual de manera aislada. No entienden que todas las actividades, no importa cuál, ya es multi, inter y transdisciplinar. Y el enfoque que siguen manejando es el desde su propia profesión o de su propia institución. Y eso es un error, porque entonces están viendo la mitad de la película o una parte de la película, nada más. Ustedes deben de trabajar en concordancia con todas las instituciones, pero difícilmente lo hacemos. Si el titular no va y pide un convenio y firman el convenio y se toman la foto y ya nadie hace nada con el convenio, que eso también pasa, los demás no se acercan entre ustedes. Porque pues ¿para qué? No lo ocupo. Y es cierto, a lo mejor en temas técnicos de día a día no lo ocupas. Pero ¿y la visión del otro? Por ejemplo, ¿le serviría la visión del DIF a los del CIPA? Y viceversa. Pero les urge. ¿Y a ustedes con los de seguridad pública? Y viceversa. Porque luego ahí andan los de seguridad pública. No digo que los de aquí. No digo que el compañero. Pero ha pasado. Van por menores a las casas y los sacan.
Y se lo llevan a otro lado, ¿no? Con otro papá o con otro mamá. Oye, ¿por qué te lo llevaste? Me dijo el DIF. ¿Y el DIF qué? ¿Es autoridad o es juez de lo familiar o qué? No, pero dijo el DIF. Vamos, quiero. Nosotros no hacemos eso. Ya no. Les crearon una Procuraduría de la Defensa del Menor. Eso sí. Y ya les dieron más dientes. Eso es bueno. Sigamos, porque vamos a seguir. Las personas privadas de la libertad deben tener la capacidad de presentar quejas a personas independientes acerca de todo el maltrato que reciban sin temor a ser objeto de discriminación en el futuro. ¡Ja! Me pasó varias veces. Íbamos a declarar personas al Cerezo, al Venustiano Carranza y el custodio a un lado. ¿Me da chance para poder platicar? No, es que por seguridad tengo que estar aquí. Pues estamos en la sala. No estoy en el pozo, mamón. O sea, hazte para allá. Bueno, y mandaban a otro custodio de los chalequitos naranjas. Se arrimaba a escuchar. Ya cuando de plano no se podía, le daba la tabla. ¿Sabes escribir? Sí, ponme aquí. A quien decía que sí. En una ocasión, una persona se quejó a alguien a favor de él, ¿no? Porque en las comisiones de derechos humanos tú puedes presentar una queja a favor de quien tú quieras, no importa que no sea tu pariente ni nada, es muy flexible en ese sentido. Entonces una señora fue a presentar una queja a favor de su, no sé qué era un pariente, pero sobrino, no sé qué era. Por tortura. Llegamos, oye, venimos a ver a fulano de tal, sí, lo sacaron, bien, lo vemos. La médico legista le hizo el chequeo, que está ahí sentada. Y sí, golpeado, ok. Oye, pues entonces para que ratifiques la queja a tu favor que hizo tu pariente. No, me dijo, no quiero nada. ¿Pero por qué no? Mira, traes todas las lesiones, le podemos dar para adelante. Porque cuando ustedes se van, yo aquí me quedo. Y ya, ahí quedó el sistema. El ingreso debe formalizarse y quedar registrado. El reconocimiento de la dignidad humana comienza en el momento en que las personas privadas de la libertad es admitido por primera vez en el centro. Y en los centros federales tenían una costumbre bien bonita. Desnudarlos a todos, sacar los perros, de esos que olfatean cosas, drogas y demás, y aventárselos o tratar de aventárselos encima a todos en línea. Y usted está entrando en un centro federal de reinserción social. Y las reglas del centro son estas. Y les gritaban las reglas en la cara, desnudos con los perros ladrándoles. Ese era el ingreso. ¿Entendió usted las reglas? Muchos ahí se hacían. Un tema psicológico, ¿para qué? Para deshumanizar o bajar, desestructurar desde el inicio. Porque lo que la idea del centro es el pie en la cara. Para que no haya problemas, por temas de seguridad, decían. ¿Qué les parece? Servidores públicos del Estado. ¿Qué les parece? El ejemplo es el Ceferezo, pero ¿y el Cerezo? ¿Y el femenil? El Cerezofe. Perejito diferente. ¿Y el Zipa? Antes Cirsa, antes Cómic, antes Cepetón, antes Prince, ¿no? Ha tenido muchos nombres. Ya ha ido. Lo nuevo, sí, no me ha tocado lo nuevo. Ahorita le comento una anécdota de lo del femenil cuando fuimos ahí una vez. ¿Usted viene de allá del femenil? Yo soy Bisla. La Yesca. Sí, pero curiosamente tengo algo poquito que dice que yo romantizo a las personas privadas de la libertad y por fuera que les abro la puerta. Bien hecho. Curiosamente no. No romantizo personas no romantizo a las personas que están privadas de la libertad. Tampoco estoy de acuerdo con los delitos, porque también he estado del lado de la víctima. Y es muy importante, y es mi percepción muy personal, de que si hacemos nuestro trabajo correctamente y entramos
a ver el trasfondo de esa persona, podemos lograr una reinserción social correcta. Porque, bueno, todos, dice el dicho, ¿no? Arrieros somos y en el camino andamos. La vida es muy frágil, pero la libertad es aún más frágil. Entonces, si tuviéramos otro tipo de, cuando entran las personas privadas a la libertad por algún delito, yo soy a favor del debido proceso, estoy muy a favor de la dignidad humana. Soy una persona que realmente se interesa por lo que esa persona siente. Triste y lamentablemente, la cárcel no es de ricos. ¿Por qué? Porque llegan con un buen abogado, llegan con una muy buena estructura, obviamente no los tratan igual, y muchas veces las personas que están privadas de la libertad ni siquiera saben leer y escribir. E incluso el primer derecho humano que violentan cuando llegan las personas a los centros penitenciarios es el idioma. Nosotros todavía tenemos bastantes dialectos en el país y no les ponemos un traductor correcto porque ni siquiera saben por qué están ahí o por qué lo que hicieron es un delito. Entonces creo que sí, nos falta muchísimo en el ámbito de este tema que para mí hoy resulta muy interesante. Creo que me voy a parar de aquel lado porque siempre tengo mucho que hablar por las personas privadas de la libertad. Pero efectivamente creo que nosotros podríamos hacer el cambio y lo he externado en este diplomado donde tristemente, y lo voy a hablar, ya la verdad no sé si me odian o me quieren, yo siempre veo sillas vacías cada vez más, en lugar de que fuéramos más, que ya nos hubieran cambiado el área. Y tristemente no veo a mis 19 directores que hacen falta y la importancia que esto requiere. Si no evolucionamos en los derechos humanos, no nada más vamos a violar los derechos humanos de otras personas, sino que empezamos violando los de nosotros mismos porque no los conocemos. Entonces, espero no estar de aquel lado. Sinceramente, toco la madera todos los días, pero no romantizo. Sí me preocupa, pero quiero que me ocupe. Y en el caso de los niños, pues no los quitamos así, licenciado. Bueno, pues ya es ventaja. Que los niños no. Bien. El ingreso, debe haber un registro obviamente del ingreso, pero en el registro no solamente los datos personales, etcétera, sus pertenencias. Una cosa muy importante es el tema médico, ¿no? El parte médico que debe de llevar la persona al momento de ser presentada. ¿Por qué? Porque entonces en el momento en donde ustedes firmen de aceptación, ¿es responsabilidad de quién? Del personal del centro. Todo lo que suceda a partir de ahí es responsabilidad de ustedes. Y si ustedes lo aceptan, fírmale, mira, se nos cayó ahorita, pero no hay problema. Y ese se nos cayó ahorita, evoluciona, ese golpe en la cabeza, nadie se lo trata, se desmaya, vomita y se muere. Adivinen de quién va a ser responsabilidad. ¿Sí? ¿Ha pasado o no, doctora? ¿Bien? Sí. Buen día. Es un tema que algunas veces, como encargada del centro, con quienes nos los envían del Ministerio Público, los he regresado a que me cambien el parte de lesiones, porque es una forma de proteger a mis guías técnicos y obvio yo como encargada del centro pues voy a recibirlo, ¿verdad? Entonces se molestan, dame chance, mañana te lo mando, y ya no lo mandan, y ahí ando detrás del parte de lesiones que lo corrijan. Entonces sí es muy importante esta parte, me llamó mucho la atención porque es el pan de cada día, vaya, ¿verdad? Aparte pues la falta de personal, médicos también para el centro, y es difícil, es muy difícil apegarnos al deber ser, ¿verdad? Sin el personal adecuado o capacitado que debemos de tener, ¿verdad? Voy a hablar, no me corren. Nadie nos está viendo ni pues escuchando. Es que la certificación en materia de adolescentes, ¿verdad? Certificarnos, pero para llevar a cabo hace falta mucho infraestructura, que independientemente lo dejamos en último recurso, ¿verdad?
Algo que cuando el adolescente ya se va, hablo muy bien con los padres que me revisen el psicofísico. Y le digo, y quiero que ahí a ese bañito, revise bien a su hijo, porque si usted ahorita ya se lo lleva y él se cae o tiene por allá afuera, le sucede algo, bueno, ya no es responsabilidad del centro. Por eso sí es importante que usted lo revise y me reciba el psicofísico de que está conforme, de que su hijo va sano físicamente, ¿ya? Esos son puntos que sí podemos hacer, ¿verdad? Pero sí, la verdad que yo soy muy contenta porque, bueno, aquí está mi director general, están jurídico, están, bueno, también del CAIPA, y a veces como que a veces, ay, nomás nosotros de centros penitenciarios, ¿verdad? Y bueno, pero yo ese rato mencionaba, la omisión no me exime de responsabilidades, ¿verdad? Entonces a mí me ayuda mucho esto. Hay veces pues escucho y siento así la pedradita y nomás esquivo, ¿eh? Sí, porque hay situaciones, pues vaya, la ley es muy estricta, la ley de adolescentes, ¿verdad? Me dice que separe a los adolescentes por grupos sectarios, por fuero federal, bueno, no tenemos de niñas y niños, tenemos un solo centro aquí en el estado. Entonces, sí, entonces, pues somos, tenemos, ajá. Entonces tratamos de apegarnos lo más al deber ser, documentarnos lo más que podamos, para protección de nosotros, porque sí es muy delicado el tema de adolescentes, desde el tema que llegan con problemas de adicciones, atender, usted mencionaba hace unos momentos de estar trabajando institucionalmente. Nosotros sí, de verdad, estamos dando lata, SECA, Maracame, la Secretaría de Salud, sí. Y lo hacen con mucho interés, la verdad. Eso nos facilita mucho a dar a cabo la restitución de sus derechos y garantizar la salud. La verdad que bien mi director me va abriendo camino, porque algunas veces en el centro de salud que un estudio de esto y ya hago la gestión, él se va y órale, ya te van a atender. Entonces la verdad que sí hacemos buen equipo. Gracias por seguir vaya, todos los que han estado viniendo, ¿verdad? Aprendiendo, y sobre todo ustedes, ¿verdad? Porque el trabajar en este tipo de centros y estar con los ojos vendados es algo muy difícil. Si ya es difícil con conocimiento, por precisamente lo que le decía, bueno, me dices que es así, pero no tengo para hacerlo. Entonces, bueno, hacemos ahí de manera supletoria, buscando, ¿verdad? Apegarnos al deber ser. Gracias. Bien, muchas gracias, licenciada. A ver, el cáncer de todo el servicio público es la falta de recursos y personal. Eso es, sí, lo sabemos. Y cuando entramos y aceptamos, sabemos también estas carencias, pero eso no justifica, claro, que no lo hagamos conforme a la ley. Desafortunadamente, muchos dicen el servicio público es medio ingrato, y lo es hasta cierto punto. ¿En qué sentido? Mucha responsabilidad, nada de apoyo, o poco apoyo, o limitado el apoyo, o supeditado a que vayas a una marcha el apoyo. A veces, no digo que aquí, Canadá creo pasaba eso. Por eso quitaron a Trudeau, ¿no? Bien. Pero, por ejemplo, pasa mucho en el sector salud. Y no me dejará mentir. No sé si hay alguien aquí del sector salud. En los hospitales de los municipios, ya sabes que tú tienes que llevar tu gasa, tu aguja, tu jeringa, tu hilito para que te cosan. ¿Sí? Y a veces tienes que ir a comprar la bandeja completa de instrumentos quirúrgicos que te cuesta tantos miles de pesos.
etcétera, etcétera. Y el problema es que dicen los doctores, es que yo no tengo. Está bien, tú no tienes, pero eso no es responsabilidad tuya en lo particular. No conviertas una deficiencia institucional en una responsabilidad individual. Es que, ¿qué hago? ¿Que se muera? Pues mira, lo que pasa es que hemos estado parchando las deficiencias del Estado. Yo ya he llegado a un punto a creer, claro, esta no debe ser la idea de todos, yo ya he llegado a un punto de creer que si el Estado no hace crisis, no va a cambiar. Desafortunadamente. O sea, y eso va en contra de todo lo que tiene que ver con derechos humanos. Porque a nosotros nos dicen que el servicio público debe ser con calidad y calidez. Ambas. Si no es así, hazte a un lado. No eres tú para ser servidor público. Punto. El servicio público no se tiene que adaptar a tu forma de ser en lo individual. Tú te tienes que adaptar a la institución. Y por eso hay que cuidar mucho la institución en donde trabajamos como servidores públicos. Y eso se los dije yo una y otra vez. A lo mejor por eso me dejaron de invitar a los del CEFERES. Porque decían, ¿y entonces qué hacemos? Renuncia. Llegó un punto donde le dije, renuncia a tu trabajo. Es tu peor enemigo a lo que me estás diciendo. Me decía, por ejemplo, el entonces de Recursos Humanos del CEFERESO. Mira, Lick, dice, tuvimos un tema. Un ex militar llegó a hacer examen para entrar de custodio. ¿Ok? Sacó un buen puntaje, traía un buen palmarés. Teníamos buenas ideas sobre él, buena persona, bla, bla, bla. A la semana llegó con una hoja a mi oficina y era su renuncia. Dijo, yo ya no quiero trabajar aquí. Fulano, pero vas entrando y mira tus puntajes y mira esto y mira aquello. Nosotros tenemos buena idea contigo. ¿Por qué ya no quieres trabajar aquí? Y me dijo, porque yo no puedo aceptar que le tenga que dar o llevar de comer a una persona que violó la ley. Yo no. ¿Qué quiere decir eso? Que su formación militar, lo que tú quieras, o personal, no convivía con las ideas del centro. Y eso yo se lo dije a ellos, a los custodios, pero al menos era congruente con lo que pensaba y con lo que hacía, y se los decía a ellos. ¿Cuántos de ustedes no están aquí solamente por el salario? Yo entiendo que nadie trabaja por hobby, pero yo te aseguro que puedes ser infinitamente más feliz con menos dinero en otra institución que no choque con tus propias ideas. Porque el servicio público no se debe de adecuar a ti, es al revés. Ocupamos los mejores perfiles para cada puesto. Por eso yo siempre he dicho, el tema de paridad de género es importante, pero nos estamos desviando, nos estamos distrayendo. No es lo más importante. Lo más importante es el perfil. Y si el mejor perfil son 90 mujeres para un puesto de 100, pues que sean 90 mujeres, porque es 50 y 50. Yo lo que ocupo es perfiles. Pero eso es otro tema. Lista de verificación para el ingreso, una ruta mínima verificable conforme a la ley nacional, verificar el mandato de autoridad competente y registrar identidad, situación jurídica, fecha y hora. Fíjense, es importante informar desde el ingreso los derechos, el reglamento, el régimen disciplinario, los medios de queja, la defensoría, el acceso al intérprete. ¿Qué pasaba con la Comisión de Derechos Humanos? Me ha tocado en algunos momentos, cuando íbamos a declarar personas eran de pueblos originarios y nosotros no teníamos en su momento un intérprete o un traductor, que no es lo mismo. Luego les platico la diferencia. Pues preguntábamos si dentro de la población no existía alguien del mismo pueblo originario para que nos ayudara de intérprete. Y entonces estamos sujetos a lo que nos estuviera diciendo una persona que ni está certificada y ni sabemos si nos está diciendo la verdad. Quien quite nos decía, sí, dijo que sí lo hizo y que lo volvería a hacer. Y que no quiere que lo defienda nadie. ¿Estás diciendo eso? Sí, estoy diciendo eso. Pero es así de ambiguo, ¿no? Es así de subjetivo. Y tú como servidor público saqué la chamba. Yo saqué la chamba. ¿Hubo intérpretes? Sí, sí hubo. Vato, fírmale. No, pues no sé firmar. Ponle ahí tu dedito.
Cuidado, porque por ejemplo también pasaba, hubo una comisión todavía hay comisiones interinstitucionales, ¿no? Una comisión interinstitucional de prevención y eliminación del trabajo infantil o de la explotación infantil en el estado de Nayarit. Y a la Comisión de Derechos Humanos la meten a todas las comisiones, porque dijera un ex compañero, tiene un pecado, se apellida Derechos Humanos. Entonces se cree que puede interactuar en todos los temas, ¿no? Bueno. Y ahí vamos. Y decía una persona de ahí, no vamos a decir quién, porque por ahí andan, es que hay que ir por las personas, hay que ir con los niños que están trabajando en los semáforos y hay que pedirles sus datos y hay que hacer un registro y hay que tener todo bien, quién está trabajando y dónde vienen, sus antecedentes, bla, bla. Perfecto, le digo. Y tú vas, sacas tu chamba, te das la vuelta y te vas. Y la persona que está ahí, el menor que estaba trabajando ahí, alguien lo está vigilando. Ya lo dejaste en un estado de vulnerabilidad porque te le arrimaste. ¿Qué vas a hacer? No, pues es que yo tengo facultades, sí, para hacer eso. Pero ¿y después? Si tu actuación que quieres hacer desprotege más de lo que va a proteger, pues no la hagas. Como la recomendación en derechos humanos. Oiga, me quiero desistir, pero ya está la recomendación hecha, mira, sí es responsabilidad. Le vamos a abrir carpeta para que lo quiten. Sí, pero me amenazaron. Que si sale, yo ya no salgo. ¿Qué haces? Ya salió de la impresora y está todavía sacando vapor de la tinta y todo. Nomás falta que la firme el presidente y la notifiques. ¿La notificamos? Ya te dijo el agraviado que lo amenazaron. Y ya acreditaste tú que sí hay responsabilidad. ¿Qué haces? Ni modo, señora, yo ya chambié. Y como yo ya chambié y ya imprimí y casi no tengo hojas, no voy a tirar estas. Ellos. Yo ya no, ya 10 años ya duré ahí. Para protegerlo. Ya la persona ya se acreditó que sí hay elementos suficientes, que sí hubo una violación a sus derechos, ya dijo que está amenazada. ¿Qué hacen? La ley, lo que dice la ley orgánica es, el visitador general puede ponderar caso por caso lo que se hace. Si de plano sí hay, porque a veces es nomás, ni siquiera es por un tema de que realmente lo amenazaron, bla, bla, bla. Si realmente hay una situación de riesgo, el ideal es priorizar su seguridad por encima del tema institucional. Y después, en otra circunstancia, eso te sirve de antecedente para generar otra responsabilidad a ese mismo servidor público. Porque va a seguir pasando. Pero es priorizar al agraviado. Eso es lo que debe ser. Solicitando, sí, pero no va a denunciar. Solicitando su cambio de centro penitenciario, algo, garantizar. No va a denunciar en nada. Porque si esto, que es no vinculatorio, no lo va a hacer, menos una denuncia. Es silencio. Silencio por vida. ¿Qué hacemos? Ni modo, si usted sabía los riesgos. Y aquí es gente de valiente. Mi general no quiere cobardes. Aparte, si lo cambias de centro penitenciario, el PPN no quiere porque entonces lo deja sin su red de apoyo. Más adelante vamos a llegar a eso. Ese es 1 y 2, va marcado. Va bien marcado a donde llegue. Porque el director del centro le va a decir al de allá: cuídamelo. Punto. ¿O no? Sigamos. El ingreso y la liberación exigen procedimientos claros. Los arreglos relativos al ingreso y la puesta en libertad de personas privadas de la libertad variarán de acuerdo con el tipo de prisión. Eso es real. En un establecimiento preventivo o provisional puede haber cientos de personas privadas de la libertad que ingresan o son puestos en libertad en un solo día. Ojo,
Por ejemplo, tuvimos un tema también con las personas que estaban en... ¿cómo se llaman? Mira, se fue el nombre. Las cárceles municipales. Pero tienen otro nombre. No, el juzgado cívico es donde donde los tienen detenidos, pues es una cárcel municipal. Vamos a decirle así, ¿les parece? Bueno, no precisamente. Vamos a decir cárcel municipal. Todos los municipios tienen un centro municipal de detención, ¿no? Ahora bien, exactamente. ¿Pero para qué es? ¿Es para compurgar sentencia? No. Es para una falta administrativa y tu detención de tantas horas, o estás esperando traslado para que te traigan o te trasladen al Bahía o a Tepic. Sí. La Comisión de Derechos Humanos tiene la obligación de hacer un análisis de cada centro de los 20 municipios y de los estatales también, de los centros de reinserción social, cada año o cada tanto. Y sacan un diagnóstico sobre cómo están las condiciones, ¿no? Lo último que yo me quedé es que, bueno, pues no estaban muy bien. Vamos a decirlo así, ¿no? En una ocasión, no vamos a decir qué municipio, porque se enojan los de Jala, en un municipio, preguntando y haciendo este análisis, compañeros de la comisión veían a personas que están detenidas y preguntando, ¿no? ¿Y él por qué está detenido aquí? Simplemente para asegurar su certeza jurídica y su seguridad jurídica. Ah, no, por tal cosa. No, por disturbio. No, temas administrativos. Ok, ¿y esto por qué está aquí? Por petición familiar, dijo el elemento. A ver, jurisperito. Otra vez, por favor. ¿Por qué? Por petición familiar. Ah, canijo. Dije, no, reformaron el código. Y yo no me he enterado, ¿no? ¿Me pudiera explicar esa figura, por favor? Ah, es que ayer estaba en su domicilio haciendo desorden porque estaba borracho. Y nos habló su mamá. Y nos dijo, llévenselo y metan unos 3 días para que se le quite. Y fuimos por él. Chulada. Y le dije, a ver, entonces me estás diciendo que lo tienes privado de la libertad porque su mamá te lo pidió. Y reviró el jurista y me dijo, y de su papá también. Se acabó. Se acabó. Vámonos. Pidan perdón al Señor y vámonos. No, mi amigo, le digo. ¿Y su mamá es juez? ¿Que te mandó un orden de aprehensión por él o qué? No, viene tortilla. O sea, no entendió tampoco el sarcasmo. Hay que tener cuidado con estas situaciones, ¿no? ¿Por qué y cómo están las personas dentro de nuestros centros? Sí. Para eso sirve este tipo de situaciones de análisis que hacen al ingreso. ¿Quién me lo está poniendo a disposición y si tiene las facultades para ello? ¿Sí? Porque si no, esa responsabilidad se transmite. Acuérdense, en materia administrativa la responsabilidad es como una cadena. Va brincando de eslabón en eslabón. Y tú tendrás que determinar y acreditarme que hiciste lo que tu marco normativo te obliga para poder brincar esa cadena o brincar al siguiente eslabón. ¿Sí? Por ejemplo, lo platicamos hace un momento con la licenciada, ¿no? Estamos haciendo esto y esto. No tenemos esto y esto. Pero lo subsanamos con tal situación. Ok, pero hay que tener cuidado. No es normalmente subsanar. Porque de entrada ahí ya te estás haciendo, tú no has creado una responsabilidad, pero sí te estás haciendo tuyo o abrazando una responsabilidad institucional que no te corresponde. De entrada. Pero es subsano y solicito. Subsano y solicito cada vez que pase. Porque si no, entonces eres omiso. No les quiero contar una anécdota porque está muy larga y ya perdimos. Digo, es culpa de ustedes que habíamos perdido tiempo. No. Pero ejemplifica muy bien esto que sucedió. ¿Sí? Bueno, se lo voy a contar. Que si no terminamos, yo voy a decir que es culpa de ustedes. Va. Sí, bueno, yo soy muy kinestésico también, entonces por eso sirve más los ejemplos. En una ocasión llegó una persona a quejarse de ahí en la comisión de un
de un hospital, ¿no? Porque yo estaba de guardia, de esas veces que no hay nadie, en la tarde, a las 7 de la noche, ya no hay nadie. Y llegó esa señora vestida de negro. Y dije, ay, aquí asustan. Pero no, si era una persona. Y dijo, me quiero quejar del ISSSTE. Dije, de entrada, autoridad federal. Dije, ya la hice. ¿Por qué? Porque no somos competentes. Bueno. ¿Qué pasó? Dije, mi mamá estaba internada en el ISSSTE hace unos días. Y luego entendí por qué iba de negro. Tenía una afectación cardíaca. ¿Ok? ¿Y qué pasó? En la madrugada se pone mal. 3 de la mañana. Voy y busco al médico de guardia. Y el médico de guardia no estaba. Sorpresa, sorpresa. Entonces voy y busco a este muchacho esclavo que tienen ahí trabajando 36 horas seguidas, que le llaman internos o residentes, una cosa así. Que trabajar 36 horas seguidas no genera nada más que malpraxis y negligencia médica, pero eso es otro tema. Ellos dicen que sí. Bueno. Lo despierto, porque esa es la palabra, dice, lo despierto a esa hora. Él llega, entra, ve a mi mamá y manda a traer, sin ninguna anotación en ningún lado, sin ninguna orden de un médico tratante, el carrito rojo de las afectaciones cardíacas, que trae un desfibrilador y trae otros medicamentos para calmar arritmias, sobre todo eso. Entra el carrito rojo, él voltea para sacar la medicina y la medicina no está. Es decir, el carrito está mal abastecido. El joven voltea, dice, con la hija y le dice, se la debo. La sacan a la señora del cuarto, 5 minutos, fallece su mamá. ¿Quién es responsable? Pues sí, pero no podemos meter al bote el sistema. Pero las personas sí. ¿Quién? Ándele, exactamente. Si no estaba abastecido porque no había en farmacia, Ajá. El titular, sobre todo quien se encarga del área de abastecimiento. El titular del área de enfermería, si reportó al área médica o al director del centro, si existe documentado por escrito la petición, o sea, la escalerita hacia arriba. Exacto. El de abajo le tiene que reportar a su superior inmediato y el que sigue y el que sigue. Max Weber no se equivocó, creó la burocracia lineal, ¿no? Entonces, servidores públicos, ¿cuál es el tema ahí? ¿Qué hiciste tú para subsanar? Porque yo voy a llegar y le voy a preguntar, a ver, ¿por qué no estaba ese medicamento? No me toca a mí abastecerlo, le toca a enfermería. A ver, responsable del área, ¿por qué no está? No lo tengo. Tengo 6 meses que no lo tengo. Ok, no me lo han mandado. ¿Qué hiciste? Aquí están mis solicitudes, almacén. Brinca, vamos al almacén. Almacén, tienes 6 meses solicitándote esto. Eso no me lo han mandado de México. ¿Y ya lo pediste? Sí. ¿Dónde están tus requerimientos? Aquí están. Y va brincando. El que sigue, y el que sigue. ¿Sale? No es nada más subsanar. Listo. ¿Y? Eso no resuelve el problema institucional. Porque el problema es de la institución. ¿Sí? Hay que tener cuidado con esa parte. Si van a querer seguir siendo servidores públicos. No, al contrario, más convencidos, más férreos al servicio público, sí. Dice, el centro debe existir una estrecha relación entre el establecimiento penitenciario y la autoridad legal que ha ordenado el encarcelamiento. Los funcionarios del centro deben conocer la necesidad de que la autoridad legal proporcione un documento válido desde el punto de vista legal. Muy bien. Fíjese bien, eso también le pasa mucho a los de seguridad pública. Ahí se fue. Bueno. Los compañeros de seguridad pública también tenían un problema. Cuando se comienza a implementar el sistema acusatorio aquí en México, en el 2008 se hizo la reforma a la Constitución y cada entidad federativa empezó cuando quiso. Nayarit empezamos en el 2015, en diciembre, porque se acababa en el 2016, en junio, o sea, 6 meses antes. En Jalisco, por ejemplo, en el estado de Jalisco hubo un problema. Los ministerios públicos no recibían al detenido si no llevaban los formatos de la Fiscalía de Jalisco, porque había formatos homologados para todos los elementos de seguridad pública del país.
CETEC los creó, la entonces Secretaría Técnica encargada de la implementación del sistema acusatorio, bla, bla, bla. Ya desapareció, obviamente. Y creó formatos para todos, homologados. Y los ministerios públicos del Estado, de la Fiscalía de Jalisco decían, no, esos no son los que yo quiero ni ocupo, son estos. Y eran 40 y tantas hojas. Llénamelo, si no, no te lo recibo. Sí. Mientras el documento vaya dirigido de manera correcta, el servidor público está obligado a recibirlo. No te puedes negar a recibir un documento, y menos por cuestiones de formas o gustos, mientras cumpla los requisitos legales. En este caso, al ser una puesta a disposición, debe de tener los elementos esenciales y debe de ir dirigido a la autoridad competente y debe de ser recibido. Pues sí, sí debe. ¿Pero qué decía el Ministerio Público? Hazle como quieras. Es correcto. ¿Y qué les hacían? Bueno, ojo. Abrían carpeta, bla, bla, pero ¿quién se quejaba? El problema del servidor público es que tiene una deficiente cultura de la queja. ¿Por qué? En gran parte por temor a las represalias después de quejarse. Y de eso se agarra el titular o los titulares. No se va a quejar, porque no puede quejarse. No porque no sepa. Y eso le ha abierto la puerta a corruptelas como esta. Claro. Y entonces la ley ya no es la ley. Es una lista de buenas intenciones. Y pierde funcionabilidad. Decía Luigi Ferraioli, el problema no es la falta de ley, el problema es la falta de funcionabilidad de la ley. Y en eso trabajan todos ustedes, en darles funcionabilidad a la ley. Esa es su chamba. Su chamba es esa. Pero en el momento donde ustedes flaquean, perdimos todos. Porque nosotros nos apoyamos como ciudadanos en ustedes. Para que lo que dice la ley sea real. Y no una carta nada más de buenas intenciones o a Santa Claus. Si no, entonces ¿de qué me sirve este papel? Es el contrato social. Y el contrato social solamente funciona y se sostiene si todos hacemos lo que nos corresponde. Nada más. Es así de delicado. Seguimos. Bien, el ingreso requiere información, comunicación y protección, ya lo habíamos visto, y aquí está el resumen, lo que habíamos hablado del ingreso, ¿no? Debe haber una formación del personal penitenciario, creo que este es el elemento importante. Formación en trato no violento y respetuoso. Aptitudes y compromiso del personal para cambiar perspectivas de vida en desventaja. Academia Nacional Penitenciaria, se hablaba de una academia nacional, que sería una forma nueva del personal ante el déficit crítico de custodia. Por ejemplo, ¿por qué no hacer lo mismo que hacen las UTs? Creo que sí, la UT, ¿no? En la licenciatura de Seguridad Pública. Es llevarlo un paso más allá. Es especializar la profesión, que creo que es lo que ocupamos. Y yo no sé si le está dando buenos o malos resultados, pero es el deber ser. Lo que hacen estas instituciones de educación es profesionalizarlo. Y entonces no es nada más heredar vicios, porque cuando tú llegas a una institución pública sin tener bases o cursos o una profesionalización, ¿qué haces? Repites vicios del que ya está aquí y se heredan esos vicios. ¿Y por qué lo haces así? Porque así me dijeron. ¿Cuántos de ustedes al entrar tuvieron un curso de capacitación sobre sus funciones? Sí. Quiero aprovechar. No tiene mucho que ver con esto, pero ahí les va. Una de las cosas que también yo he notado en los centros penitenciarios, en todos, excepto en CIPA, en todos los demás, es de que los custodios tienen un trato con las visitas de una manera que puede también caer en faltas, porque tratan al familiar del PPL como delincuente. Se los digo a título personal. Me han tratado mal los custodios, como que si yo fuera un delincuente. Que sí lo soy, en mis sueños. Sí, adelante. Yo siempre lo he comentado, ¿eh? La única diferencia entre los que estamos ahorita aquí afuera y los que están allá adentro es que a nosotros no nos han cachado.
La mayoría de las personas que trabajan como guardias de seguridad o policía generalmente van por necesidad. No van porque realmente, primero, estén capacitados. Segundo, porque les guste. Tercero, porque bueno, yo trabajo en el órgano interno de control. Nosotros antes estábamos trabajando en la normal urbana y allí, en el periodo de receso, está una persona que se dedican a la seguridad. Esas personas trabajan 36 horas y luego llegábamos nosotros y no nos abrían porque todavía no llega el cambio. Esa es una. Pero esa actitud es porque es generalizada. Trabajan por necesidad, no porque les guste. Y luego ni siquiera sabía cuáles eran las reglas, ni mucho menos. Entonces, vámonos a un Ceferezo o X, es lo mismo, porque son personas que van y trabajan por necesidad, no porque les guste. Y en ocasiones la capacitación es un sueño, licenciado. Nosotros estamos aquí para capacitarnos, pero a muchos compañeros no les permiten venir a capacitarse porque tienen que seguir un trabajo. Y a veces no están aquí no porque no quieran, sino porque los obligan a que tienen que cubrir una jornada. Si se supone que estás en un diplomado, los hacen que vayan y chequen. Y cuando salen de aquí, que vayan a checar otra vez, qué ridiculez. Pero bueno, esa es una. Entonces, imagínese en lo general. Ahora vamos por un ejemplo que viví. Usted habla de dignidad. Creo que es una palabra que no conocen la gente que trabaja en el Ceferezo. Deberían de enseñárselas. Porque, por ejemplo, una persona que tiene ya su libertad y los dejan a salir a las 12 de la noche. ¿Por qué? Si se supone que todo el día hubo el proceso, la autorización fue a las 12 del día, ¿por qué a las 12 de la noche? Puede ser más fresco para que lleguen otras gentes y se los lleven, porque a veces salen sin dinero, sin identificación y ellos nomás los avientan. Y ahí la dignidad, pues no sé, creo que es una palabra que se conoce no sé en dónde, pero allí lo vi. Es ridículo, pero estábamos ahí varios familiares, acompañé a un familiar y dices, ¿por qué? Es que el otro turno, ¿cuál turno? Si desde las 12 del día están autorizados, si había una lista. Y fue cuando fue la campaña de que detuvieron a tanta gente por disque abandono de familiares. Discúlpenme, fue una campaña para justificar hechos, pero bueno, esa es otra historia. Díganos. La historia es que para estadísticas tienes que justificar ciertas situaciones, para estadísticas, pero la realidad es que detuvieron a mucha gente que ni siquiera debía. Tan es así que el juez tuvo que fijar una pensión, ya no le puso 500 pesos porque por dignidad se le hacía poco, pero eran 1,000 pesos. Y lo tuvieron como casi 12 horas. Y le vuelvo a insistir, no debía nada, pero bueno. Independientemente de eso, a las 12 de la noche lo dejaron salir. ¿Y la dignidad? Bien, gracias. Es todo. Bien, el problema también que ha pasado con las instituciones, y ya vamos a hablar de las deficiencias institucionales, yo no los quiero golpear con eso, porque no es su responsabilidad tampoco, ustedes como personas, ustedes son trabajadores de la institución y nada más. Es el tema de la ideología de administración pública con la que viven nuestras instituciones. Y una de esas ideologías es la gerencia pública. ¿Okay? Hemos bajado de la burocracia a la gerencia pública, al gobierno abierto, al gobierno digital. Pero hemos dejado parte de alguna de ellas en el camino y todavía utilizamos parte. Por ejemplo, una de esas de la gerencia pública es, pareciera que vendemos gansitos. Trabajamos a través de metas y esas metas y objetivos solamente se demuestran con estadística. ¿Okay? Y las instituciones públicas se convirtieron en esclavos de la estadística.
Porque todo se demuestra con números. Y esos números después los llevo y justifico mi trabajo. Mi puesto, o mi salario, o mi presupuesto. ¿Sí? ¿Cuál es el problema? El problema es que vivir en el servicio público bajo esa idea es el antítesis de los derechos humanos. Se le pongo un ejemplo. En fiscalía sucedía, en una fiscalía de un estado que no es aquí. Ocupo, por poner un ejemplo, ¿no? Ocupo 100 carpetas judicializadas de tu mesa, Ministerio Público. Oye, fiscal, pero pues ni el número de asuntos que me caen en la mesa al mes. ¿Cómo los voy a judicializar? ¿No puedes? Porque ahí tengo más gente que quiere tu puesto. ¿A qué mandas al servidor público, al Ministerio Público entonces? Pues a generar los números. ¿En perjuicio de qué? Pues en juicio de todo el mundo. Y tú vas a ser responsable, era tú de este, y tú de este, y tú de este, y vámonos. Yeah. Listo, cumplí. ¿Cómo, Belic? Bien. Gente como tú ocupamos. ¿Ah? Denle una placa a este canijo. Y todos se caen por faltas al debido proceso. 90% van para afuera. ¿Sí? A ver. ¿Va? Pero ya cumplió. Bien. Dignidad de la persona, hablando de dignidad. Aquí vamos a hablar un poco de hacinamiento. Vamos a hablar un poco de... ¿Gustan hacer un receso? Por posición. Es correcto. 15 minutos y ahorita nos vemos.